Bueno, en esta oportunidad vamos a entrevistar aquí al señor Luis Quintanilla. Vamos a hablar sobre la ética y la sexualidad. En esta parte vamos a preguntarle sobre cuál es el obstáculo para, en este caso, dentro de la familia, sobre la sexualidad. Hablar de la sexualidad es un tema que, aunque se vea un poco con barreras y creamos que esa barrera es muy amplia, no es así. Es un tema que en la actualidad ha sido muy abordado tanto en los colegios como en las universidades, como en las escuelas para la formación de las personas más pequeñas, niños y adolescentes. El tema de la sexualidad, aunque se está dando y se está fomentando dentro de las universidades y escuelas, es un tema que se debe abordar desde la casa. ¿Qué sucede? Existe la ética, y la ética de la familia nos ha enseñado a que la sexualidad no se aborda y no es una culpa de nosotros, ¿sí? Hablemos un poquito atrás de la historia y eso tiene que ver con la construcción social. Cuando nos construimos socialmente, empezamos a hablar de la familia o de la construcción de la familia desde el catolicismo. No hablemos del cristianismo, porque el cristianismo es simplemente un movimiento dentro del catolicismo. El catolicismo apenas lleva un 1% de lo que realmente Cristo habló dentro de la formación como familia o como amor. Cuando hablamos de sexualidad y la pedimos abordar dentro de las familias en el hogar, hay algo muy simple y es el tema del tabú que se ha creado a partir de la religión, a partir del catolicismo, por eso lo nombro. ¿Qué sucede? Nos han prohibido hablarle a nuestros hijos sobre un tema que es tan abierto, que es tan natural, porque si nos vamos a la Biblia, en la Biblia se habla también de que somos personas en reproducción, mamíferos en reproducción, lo dice la ciencia, o como lo diría en la Biblia, el hombre y la mujer son personas que se hacen a través de la reproducción. ¿Qué sucede? Que el catolicismo nos enseñó que eso es un tabú. ¿En qué momento apareció eso como un tabú? En la época del oscurantismo, es decir, todo lo que se hablaba en cuanto al tema sexual era un pecado. Y decir que la sexualidad era un pecado, eso quiere decir que si tú hablas de la sexualidad o aplicabas la sexualidad, entonces venía el movimiento del cristianismo dentro del catolicismo y te amputaba, te mataba, te colgaba, porque la sexualidad era un problema. Llega la Edad Media, donde se enfrenta el hombre contra Dios, o algo así se llegó a llamar en la época del Renacimiento, y se llama Renacimiento justo por ese momento, porque se desliga el pensar que el oscurantismo tenía la represión de la sociedad, diciendo que Dios simplemente castigaba y que nosotros no podíamos abordar ni sexualidad ni los pecados como un tema naturalmente abierto, y a partir de allí nace el tabú dentro de las familias o dentro de lo que hemos construido socialmente como familia. ¿Qué sucede? Cuando sucede este acontecimiento frente al oscurantismo, entonces nace el hombre a partir del amor hacia el hombre y del amor hacia un ser universal, no hacia un Dios como se llamó naturalmente dentro del cristianismo, ¿sí? Entonces se empiezan a abordar nuevos temas que desde ese momento, que han pasado siglos y siglos, se ha estado evolucionando para poder llegar a lo que son las nuevas construcciones de la familia. Es decir, abordar el tema actualmente de la sexualidad y de la ética de la sexualidad dentro de la familia es un tema muy amplio. ¿Qué hace que sea amplio? Uno, que hay nuevas construcciones de la familia que ya no son hombre-mujer, sino que son mujer-mujer, que son hombres-hombres, nombrando estos dos casos en tema de la diversidad sexual. No podemos decir que son familias disfuncionales, porque el ser disfuncional en la familia viene desde mucho antes y viene desde la heterogeneidad de la sexualidad, ¿sí? Y tiene que ver con todos los valores que se han perdido. Es decir, ¿qué es la ética? En palabras más reducidas y más cortas, es un conjunto de costumbres y de culturas que se han desarrollado dentro de la familia. Ahora bien, cuando lo llevamos a la actualidad, y digo que es muy amplio el tema de hablar sobre la ética dentro de la sexualidad, es porque ahora, en estos momentos y de un tiempo para acá, no sabría exactamente una fecha para decirlo, venimos en una lucha de sexualidades, es decir, de poder en cuanto al género. Definimos sexualidad como eso, como género, cuando la sexualidad no lo hace simplemente el género.
Biológicamente estamos hablando de que estamos compuestos por hombre y por mujer, fisiológicamente, pero si lo hablamos desde el abordaje del ser, del humano, simplemente estamos compuestos por almas y por cuerpos que se forman en una familia. Por eso incluyo la sexualidad de hombre con hombre, de mujer con mujer a la hora de construir una familia. ¿Por qué hablo del tema de la diversidad sexual? Simplemente porque en estos momentos estamos viviendo en ese proceso evolutivo sobre lo que hablamos de ser la familia. Y con esto quiero decir que no estamos hablando de que la familia o de que la ética de la sexualidad, o en este caso de la ética de la familia, no tiene que ver con el sexo, sino que tiene que ver con los valores que llevamos nosotros dentro para construirlos en una nueva familia. Entonces, ¿qué es la ética dentro de la familia? Un conjunto de normas o de leyes en las que vamos a vivir o vamos a lograr convivir entre nosotros, que traen las costumbres de una figura, de otra figura, que deciden conformar un núcleo familiar para construir un nuevo, una nueva, no podemos llamarlo sociedad porque sería hacerlo muy amplio. Sí, una nueva familia, ya sea hijo, hija, 2 hijos, 5 hijos, 10 hijos, 2 hijos, 1 hijo. Entonces, cuando hablamos de ese conjunto de familia, entonces traigo de esta figura y de esta figura para construir la familia. Entonces, traigo las costumbres, traigo culturas, y a partir de allí construimos una nueva ética social llena de responsabilidad, llena de identificación, y que no podemos dejar a un lado o culpar o decir que es culpa de la sociedad la construcción de mi ética como familia, cuando siempre ha estado en casa. Los valores son muy importantes a la hora de construir la ética. ¿Por qué? Porque hablamos de ser amistosos, de ser responsables, de tener identidad, de arraigarnos a los que nos vienen enseñando lo que conocemos como bueno y como malo, y a partir de allí desarrollarnos como personas. Acostumbramos a, como sociedad, porque se hace mucho más fácil culpar a las escuelas, culpar al barrio, culpar al vecino, culpar al colegio, culpar al internet, culpar al teléfono, culpar a la televisión, de que nuestros hijos o de que las nuevas generaciones que se construyen vienen con pocos valores éticos o morales, cuando realmente está en la casa la responsabilidad. Porque siempre hemos estado acostumbrados a no aceptar nuestras culpas, sino a acarrear la culpa a quien fue de repente el talón de Aquiles, para que eso que llamábamos familia, o eso que creíamos que habíamos construido en un ser de nueva generación, se haya como explotado y haya dicho, ya va, pero eso no se lo enseñé yo. Resulta que no es que se lo enseñaste tú, o inconscientemente no se lo enseñaste tú, pero como echaste a un lado y decidiste inconscientemente decir, es más fácil decir que es culpa del vecino que se comporta así, o es culpa de la religión que se comporta así, o es culpa de la televisión o del internet que se comporta así, no aceptamos una circunstancia que tiene que ver con los valores que nosotros llevamos y la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de la crianza para establecer un nuevo vínculo familiar. Dentro de ese vínculo familiar se incluye la sexualidad, porque está en nosotros la responsabilidad, desde que somos niños, hablar con nuestros hijos sobre ese tema. No lo podemos dejar en la escuela, no lo podemos dejar al vecino, no se lo podemos dejar al docente, se lo tenemos que dejar a mamá, a papá, o a papá y mamá, o abuelo y tía, o a quien sea la figura que se esté encargando en este caso de construir una nueva visión ética y moral para la persona que esté en ese proceso de crecimiento. Y está en nosotros, como seres adultos y responsables, enseñarles a ese ser individual, ojo, sin regalarle libertinaje y tampoco encerrarlos o claustrarlos en lo no debido, porque es que realmente no existe lo no debido. Todo es debido, todo es válido, porque todo nos enseña. Pero entonces está en nosotros hacer la guía y la formación para encaminar a una persona a su decisión correcta en cuanto al tema de la sexualidad y a la ética y la moral como sexualidad. No está en la responsabilidad de los demás, está en nosotros saber qué vamos a regalar como crianza, y a partir de esa crianza, qué valores se van a fomentar en esa persona para construir un nuevo individuo dentro de la sociedad que ahora tenemos.
Bueno, para dar la conclusión sobre este tema, sobre la ética y la sexualidad, en este caso es necesario fomentar en este caso el respeto, la comprensión y la aceptación en el hogar, ¿no? Y más que todo evitando, eliminando en este caso los tabúes. Gracias.